¿Cuál es la película en la que los buenos son en realidad los malos? No era realmente el villano como tal, pero el personaje de Will Smith en Soy Leyenda encaja un poco en esa categoría. En el final alternativo que ahora se considera canon, él sobrevive cuando se da cuenta de que el líder mutante solo quiere de regreso a su mujer. Will la deja ir, y los mutantes lo perdonan. La sorpresa aquí es que los mutantes ven a Will como un monstruo tanto como él los ve a ellos. Desde su perspectiva, él es un depredador aterrador que te ataca mientras duermes y secuestra a uno de los tuyos, y luego nunca vuelves a ver a esa persona porque siempre muere en el laboratorio de Will. Cada Batman. Esencialmente, Gotham está plagada de las consecuencias generacionales de individuos que viven en la pobreza y que sufren de graves problemas de salud mental, quienes no podrían permitirse la atención que necesitarían si se aboliera la desigualdad económica. ¿Notando algunos patrones aquí? Bruce Wayne es un multimillonario de tecnología, un verdadero idiota, que tiene el poder de cambiar el sistema en Gotham, pero decide que prefiere andar como un vigilante violento por las mismas razones por las que podría elegir solucionar todo. El trauma de su infancia, causado nada menos que por un hombre pobre que cometió un crimen para sobrevivir, que es la base de la mayoría de las personas que participan en actividades relacionadas con pandillas. Un sentido de comunidad, identidad, propósito y supervivencia. El Rey León es un gran ejemplo. Definitivamente es subjetivo, pero si te adentras en la historia de fondo de Scar, Taka, puedes ver que podría haber comenzado como un buen tipo que fue empujado a convertirse en villano después de ser despojado de oportunidades y sentirse eclipsado. Es más bien un arco de buen chico que se vuelve malo. Te hace preguntarte cómo habrían sido las cosas si lo hubieran tratado de manera diferente. Jay Gatsby. Tanto el libro como la adaptación cinematográfica, Gatsby es retratado como un hombre romántico, ingenuo y rico. La gente a menudo olvida que probablemente es un gángster, que estaba más obsesionado con la idea de Daisy que con el amor, y que cada parte de él era más o menos una actuación. Soy consciente de que ese es el punto central de Gatsby, que es una víctima del sueño americano, etc. Pero con demasiada frecuencia he visto a personas enfocarse en el nivel superficial de la historia y los personajes. Un buen personaje, sí. Un buen tipo, absolutamente no. Star Wars. A pesar de todo su alarde sobre lo grandiosos que son, los Jedi no eran una fuerza de bien para la galaxia. Eran los Enforcers increíblemente poderosos y hiperviolentos de un gobierno muy impopular y disfuncional. Puedes ver esto en el primer episodio de la serie. Los miembros de la Federación de Comercio estaban aterrorizados cuando oyeron que los Jedi habían sido despachados como representantes de negociaciones. No era normal, si los Jedi actuaran rutinariamente como diplomáticos y negociadores, mediadores en conflictos, no habrían reaccionado de esa manera. En lugar de eso, reaccionaron como alguien lo haría si, digamos, se enteraran de que el presidente de Estados Unidos había enviado un escuadrón de Navy SEALs para actuar como mediadores en negociaciones de paz entre dos partes. La parte que sabía que estaba en desventaja frente a Estados Unidos se asustaría y se prepararía para morir. Justo como lo hicieron los miembros de la Federación de Comercio. A lo largo de toda la serie, vemos a los Jedi resolver disputas menores usando hiperviolencia, como el tipo con cara de trasero en la cantina de Mos Eisley, o en mi ejemplo anterior, la Federación de Comercio. Incluso después de que intentaron defenderse contra los Jedi, ellos no intentaron salir como lo haría un negociador atacado. Más bien, atacaron la nave con la intención de matar a todos dentro. Los vemos violando el libre albedrío de las personas, como el narco en Coruscant. Los vemos esencialmente actuando fuera de cualquier revisión ejecutiva o gubernamental, creando ejércitos de clones esclavos y generando un mal aún peor que ellos mismos al entrenar y crear constantemente al siguiente Sith. Solo porque el Imperio era malo no significa que los Jedi tuvieran que ser buenos. Los Enforcers violentos y superpoderosos de gobiernos impopulares rara vez lo son. Al final, comienzas a darte cuenta de que todos los chicos que adoras, como Paulie y Tony, se han convertido en personas o se han expuesto como monstruos que, al final, traicionan a sus propios familiares si eso significa dar un salto.
Es un programa que corta a través de la mística y el bravado de la mafia y muestra exactamente cómo era esa vida y esas personas. Lobos del peor tipo. Quien sea que siga la historia es el protagonista y es el bueno, por definición, sin importar cuán horrible sea su comportamiento, carácter o motivos en la búsqueda de su objetivo. Cualquiera que se oponga a él es un antagonista o malo, también por definición. Si cuentas una historia sobre Lex Luthor tratando de robar un banco y Superman lo detiene, Superman es el malo. Libro, serie de televisión, pero Magpie Murders muestra que la ayuda del aficionado a la investigación no es apreciada y ella termina siendo universalmente despreciada por resolver el asesinato, dado que la víctima ideó una broma complicada para humillar y destruir completamente a sus editores porque sentía resentimiento por las obras equivocadas, que eran más exitosas que sus proyectos de pasión. Hubo una película de ciencia ficción llamada Life hace unos años. Unos científicos regresan a la Tierra con una muestra de células que, creo, encontraron en Marte. De alguna manera logran revivirla y comienza a crecer, desarrollándose rápidamente. Pronto escapa del laboratorio y causa estragos en su entorno, convirtiéndose en una película del género hombre contra alienígena, pero está bastante bien hecha. La cuestión es que siempre sentí que el alienígena era el bueno, sino el protagonista. Lo revivieron, volvió a la vida, mutó, creció, se adaptó a su entorno, y los astronautas todo el tiempo intentan matarlo, destruirlo. Pues adivina qué, la vida va a luchar por sobrevivir. ¿Cómo puedes argumentar en contra de esto? Secretamente estaba apoyando al alienígena. Él no hizo nada malo. No pidió ser puesto en su entorno. Todo lo que hizo fue intentar evolucionar en su hábitat y sobrevivir. Es una película divertida, échale un vistazo. La película noruega de 2022 Troll se esforzó por dejar claro que los trolls eran criaturas pacíficas hasta que se les provocaba, y que en los casos en que se volvían violentos contra los humanos, tenían motivos más que suficientes. Para el momento de la escena en la que los protagonistas de la película mayor que usaron el cráneo de un niño troll para burlarse de él. Menor que, probablemente una gran parte de la audiencia estaba apoyando al troll. Bastardos sin gloria. Cometen crímenes de guerra casi idénticos a los que cometieron los nazis, pero como sentimos que están moralmente justificados, excusamos y autorizamos su comportamiento inmoral debido al hecho de que están de nuestro lado. De manera muy similar a como lo hicieron los ciudadanos alemanes. Cuando te encuentres animando sus atrocidades, solo detente un momento y pregúntate si realmente habrías actuado de manera diferente a aquellos a quienes desprecias. Una película subversiva. No es una película, aunque un libro ha sido llevado al cine y la excelente serie de televisión de la BBC abarca los tres, pero la trilogía de Smiley de Le Carré es realmente impresionante en la forma en que cambia tu percepción de Smiley a lo largo de los tres libros, series. Smiley dice en El espía que surgió del frío, Carla fracasará debido a su fanaticismo, pero al final de Las gentes de Smiley, es Smiley quien gana debido a su rechazo a dejarlo ir y al amor de Carla por su hija. Esto también me hace repensar la escena donde Smiley finalmente le dan la orden de marcharse. Eso es él entregándose mentalmente para que Carla no pueda amenazarlo a través de ella. Carla amaba a su hija, mientras que Smiley valoraba vencer a Carla por encima del amor de su esposa. ¿Quién es el bueno? Los Vengadores. Fin del juego. Thanos hizo lo suyo, y luego, 5 años después, sin consultar a nadie, los Vengadores decidieron deshacer el desvanecimiento porque sus sentimientos estaban heridos. Se deja claro que la Tierra había mejorado con menos humanos, por ejemplo, las ballenas en el río Hudson. Sin embargo, los Vengadores devuelven a todos, sin detenerse a considerar las ramificaciones de esta acción. La vivienda, la producción de alimentos, agua, la medicina, etc. Todos estos son problemas importantes, y la infraestructura no habría estado preparada para hacer frente a un aumento inmediato de la población. En los meses posteriores al regreso, millones de personas habrían muerto de hambre, sequía y enfermedades. Sin contar las revueltas y la guerra que habría estallado de inmediato. Resumiendo,
Fin del juego fue un desastre de película, una terrible manera de cerrar un proyecto de una década, y los Vengadores son los psicópatas más poderosos de la Tierra. Creo que es tonto elegir una película donde los personajes principales son criminales y gángsteres. Por supuesto, son chicos malos, ese es el punto. Yo elegiría una película donde los personajes principales son percibidos como buenos, pero al profundizar se demuestra que no lo son. En ese sentido, elegiría Los Piratas del Rock. Es una película sobre la radio pirata. Sí, son criminales, pero estaban desafiando una ley que simplemente es irracional, gobernada por un hombre que prometió que los Beatles nunca se tocarían en Inglaterra, su nación natal. La persona real en quien se basó ese personaje realmente dijo eso, así que la película trata sobre, que te den tus reglas, rock and roll, bebé. Excepto que resulta que las regulaciones de radio existen por una razón. La transmisión desde el barco pirata había interferido con señales de socorro de un barco pesquero y ponía en peligro vidas. Sin mencionar que las personas a bordo eran un grupo de fracasados, algunos con motivos claramente perturbados. Cuando lo piensas, Indiana Jones en Los Cazadores del Arca Perdida, si Indy nunca se hubiera involucrado, los nazis habrían encontrado el arca, la habrían abierto y todos habrían muerto. En cambio, Indy se involucró, causó un poco de caos y mató a algunas personas, luego los nazis encontraron el arca, la abrieron y todos murieron. Todo lo que realmente hizo Indy fue aumentar el número de víctimas. Partes de esto se han convertido en una película, pero los personajes principales de Los Marginados del Agua, Sui Yu Chuan, que proviene de alrededor del siglo XIV pero se basa en eventos del siglo XI, son asesinos a sangre fría que matan niños y son todos forajidos. Me interesé en esta obra precisamente porque fue uno de los primeros ejemplos que pude pensar donde los buenos eran, de hecho, abiertamente malvados y pensé que marcaba un nivel de madurez cultural muy por delante del occidente por esa razón. El Paraíso Perdido, de Milton, 1667, o las obras de Ben Jonson como Volpone, 1605, tienen elementos de esto, pero ocurren mucho más tarde. Retrocediendo a los griegos, vemos algo de esto en el satírico Lucio de Siria, alrededor del 125 a.C. Duro de matar. La directora de operaciones de un enorme conglomerado se niega a entregar los bonos al portador a un grupo de terroristas y está dispuesta a sacrificar a todo su personal en el proceso, a pesar de que probablemente tienen cobertura de seguro para ello. Su esposo, intentando recuperar su afecto, se convierte en vigilante y mata a algunos de los terroristas, lo que podría llevar a la ejecución de rehenes. También hace volar la mitad de Nakatomi Plaza. Los soldados del espacio. Los buenos son una estratocracia obsesionada con la guerra que envía a su juventud a luchar y morir contra una raza alienígena primitiva. La guerra en sí parece no tener mucho sentido si se examina aunque sea brevemente. Los extraterrestres no parecen representar una verdadera amenaza para la Tierra, y si lo hicieran, la destrucción del planeta alienígena parece trivial dada la tecnología disponible para los humanos. No se menciona en la película, pero parece claro que el objetivo es la colonización del planeta, convirtiendo a los humanos en los villanos. El Club de Compradores de Dallas. En realidad, la FDA era el bueno, mientras que la película los retrata como los malos. El bueno de la película, Ron Woodruff, estaba comercializando medicamentos peligrosos que no funcionaban. El peptide T es absolutamente inútil en la lucha contra el VIH, mientras que el DDC puede tener efectos secundarios aún peores que el AZT, como daños neurológicos irreversibles en las manos y los pies. El Compound Q mató directamente a 2 personas que lo estaban utilizando. Después de eso, la FDA trabajó con varios clubes de compra en todo el país para detener su uso. Solo el Club de Dallas no hizo caso. Los agentes de la FDA estaban velando por los afectados por el VIH-Sida, y la película los demoniza por ello. El AZT, el medicamento demonizado por la película, pero reconocido en los créditos finales como efectivo, es de hecho seguro y efectivamente lucha contra el VIH, con la dosis correcta.
El problema era que, en aquel entonces, no sabían cuál era la dosis correcta, razón por la cual estaban realizando los ensayos clínicos. Las palabras que estás buscando son protagonista y antagonista, Piratas del Caribe. La maldición del Perla Negra. https://es.wikipedia.org/wiki/Piratas del Caribe. La Maldichi %C3% B3N del Perla Negra es un excelente ejemplo de esta dicotomía. Los piratas son objetivamente personas malas que asesinan, violan y saquean, pero son retratados como los protagonistas, los buenos, en la película. Mientras tanto, el Comodoro Norrington y sus soldados, Mariners, son objetivamente personas buenas ya que quieren mantener la ley y arrestar, detener a los piratas, pero son presentados en la película como los antagonistas, los malos. Los Vengadores. Endgame. Thanos hizo lo suyo, luego, 5 años después, sin consultar a nadie, los Vengadores decidieron deshacer el chasquido porque sus sentimientos estaban heridos. Se deja en claro que la Tierra había mejorado con menos humanos, por ejemplo, ballenas en el río Hudson. Sin embargo, los Vengadores devuelven a todos, sin detenerse a considerar las ramificaciones de esta acción. La vivienda, la producción de alimentos, agua, la producción de medicinas, etc. Estos son todos problemas importantes, y la infraestructura no habría estado en su lugar para hacer frente a un aumento inmediato de la población. En los meses posteriores al regreso, millones de personas habrían muerto de hambre, sequía y enfermedades. Ni siquiera contando los disturbios y la guerra que habrían estallado de inmediato. Resumen. Endgame fue un desastre de película, una terrible manera de cerrar un proyecto de una década, y los Vengadores son los psicópatas más poderosos de la Tierra.